El Salvador, un placer enorme darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche de lunes para disfrutar su entrevista 8 en punto. Señores, esta noche vamos a hablar sobre temas sensibles en nuestro país. Vamos a hablar sobre la violencia e inseguridad que abate a todo el conglomerado salvadoreño en este país y por supuesto fuera de las fronteras patrias, porque aquí tienen a su familia. Vamos a hablar también de los bloqueos de la señal de telefonía al interior de los diferentes centros penales bajo la última ley aprobada al interior de la Asamblea Legislativa en contra de la extorsión. Para abordar estos temas, conversamos esta noche con personas que saben con relación a la materia. Con gusto en estudio, le damos la bienvenida al doctor Miguel Fortín, director de Medicina Legal. Doctor. ¿Qué tal, licenciado? Un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto. También en estudio conversaremos con un exdirector de centros penales, el doctor Rodolfo Garay Pineda. Doctor, un gusto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio. Gracias. Gracias a ustedes dos por hacernos parte de su agenda. Usted también, porque nos deja ingresar en la intimidad de su hogar y darle, por supuesto, como todas las noches, un saludo a quien hace posible el primer segmento de esta su entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Estos ataques a sedes policiales y el asesinato de casi una veintena de policías en lo que va del año son una estrategia de las pandillas para obligar al gobierno a acceder a sus demandas, dijo el subdirector de la PNC. No se convierte en otra cosa más que un interés por crear beneficios carcelarios, por tratar de que no se persigan cuando cometen hechos delictivos. Pero el jefe policial dice que no solo estarían buscando beneficios penales, sino que también que la PNC baje los operativos contra estos grupos. Que la policía no investigue, por ejemplo, su participación en la extorsión, en la cual en nuestro país todos sabemos que más del 90% de las extorsiones que se cometen son por miembros de pandillas. El director de la corporación policial incluso habla de un incremento deliberado de los homicidios enfocado hacia el mismo objetivo. Estos grupos buscan hacer número, hacer cantidad, con una intención de presionar a las instituciones por esa vía. ¿A qué? A que se acceda a sus pretensiones, a imponer su voluntad. Los 481 asesinatos registrados en marzo afectaron la estadística global de todo 2015, dijo Mauricio Ramírez Landaverde. 1.194 casos y en el mes de abril tenemos 73 hasta el día de ayer. ¿El promedio diario? El promedio diario anual en este momento es de 12. Incrementó de los 11 que teníamos por los resultados que tuvimos en marzo. También hay un aumento en el número de masacres, ya que en 3 meses son 9 homicidios múltiples los registrados en diferentes zonas del país. En el mes de marzo tuvimos 4, son 9 en el año, todas están con los procesos investigativos avanzando rápidamente. Ya logramos en 3 de estas hasta hoy, pues aclararlas. Los jefes de la corporación policial aseguran que estos ataques en contra de sus agentes y sedes policiales no detendrán el trabajo que viene realizando la PNC y que incluso en los próximos días podrían incrementar los operativos en contra de estos grupos delincuenciales. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Y bueno, esta nota nos sirve de punto de partida para abordar con los dos caballeros estos temas. Adicionalmente,
luego de los números de los cuales ya ha expuesto el titular de la Corporación Policial. Solo en el mes de marzo fueron 1.194 casos y un periódico esbozaba de que desde hace una década no se había visto un mes tan violento como el mes recién pasado. En marzo, El Salvador tuvo un promedio de un 15.52 asesinatos, adicionalmente, como lo diluía el titular, que era en el año. Asesinatos por día y 9 masacres. Ya vamos a hablar acerca de los carteles de droga en nuestro país, haciendo así el mes de marzo el más violento, como les comentaba, con 481 asesinatos, el más violento hasta ahora. Doctor, el mediador Raúl Mijango dijo esta mañana que los actuales índices de violencia corresponden a la decisión del gobierno de no querer dialogar con las pandillas, e enfatizó que la criminalidad reduciría si se tiene una política de seguridad inclusiva, es decir, con las pandillas, con los miembros de estas estructuras criminales. Sus palabras fueron: todo lo que está pasando, lo resumió así, ya que estaba esto ya anunciado. Esto se puede parar en cuestión de días. Le pregunto yo a usted, ¿no fue precisamente la tregua la que empoderó a las maras? No, es que francamente uno cuando oye ese tipo de declaraciones no puede sino sorprenderse, porque llega a un punto en el que el cinismo es la única palabra que explica lo que el señor Mijango está diciendo, y no se trata de confrontar con nadie por confrontar, pero dejaría yo de decir la verdad si no ocupo la única palabra válida en este caso, que es ser cínico. Esto quiere decir que la famosa tregua era evidentemente una mascarada en donde solo se daban retazos ahí cosméticos, y que en el momento en que les quitaban todas las cuestiones al estilo de Pablo Escobar Gaviria y la catedral, así se llamaba la cárcel donde el señor vivía, con todo tipo de lujos, pues entonces volvían a ver el mismo tipo de asesinatos con la misma cantidad de homicidios y con la barbarie más inmensa posible. Entonces, si esto es así, es el mismo llamado mediador el que está advirtiendo la hipocresía de la tregua en cuestión. Quiere decir que, porque no es lo mismo, licenciado doctor, cuando alguien se convierte, es decir, si yo soy un irredento personaje y de repente me convierto, qué sé yo, al cristianismo o algo por el estilo, mi conversión no está supeditada al hecho que me den prebendas o no me den prebendas. Si mi conversión es genuina, pues ahí termina toda la situación. No me dieron prebendas, yo aprendo a aceptar pues la consecuencia de mis propios actos. Pero si no hay una conversión verdadera, si simplemente se trataba de una mascarada con el ánimo de engañar a la gente, que es lo mismo que están sugiriéndose básicamente en este momento, en donde la cosa se va a poner más violenta, en donde todo el mundo tiene que vivir con el miedo y con el terror, es decir, hemos llegado al puesto y al punto en donde podemos hablar que las maras son verdaderos terroristas en El Salvador, y quienes los protejan como tal caerían en la misma circunstancia. Esa es mi opinión. Voy con usted, doctor Garay, y particularmente esta pregunta que ya le había articulado anteriormente al doctor Miguel Fortín, pero adicionalmente, el ex general Humberto Corado, ministro de la Defensa, ha hablado que ya es momento de un Estado militarizado. ¿Qué opinión le merece a usted como jurista? Es decir, no solamente estamos hablando de un estado de excepción, que muchos dicen ya es el momento, pero focalizado, sino que estamos hablando donde el ente castrense debe de ir un poco más allá que el acompañamiento a la corporación policial, por cuanto la soberanía del país se defiende de aquí para afuera, pero de aquí para adentro también. Por favor. Debemos partir de que siempre, frente a un problema tan grave, debemos tener una opinión y una participación profesional y científica y no política. Me parece que la opinión del señor Mijango sigue siendo política, una opinión política y una actuación política frente a un problema que debe ser atendido de otra manera. Estamos frente a una realidad, y la realidad social de la delincuencia en este momento es grave, como no lo hemos percibido en otros momentos. Y basta la simple observación de esa realidad para que podamos señalar cuáles son sus indicadores. El primero, el que ustedes han dicho,
y que medicina legal ha marcado siempre el incremento en la tasa de homicidios que se ha mantenido en los últimos 10 años. Y eso lo puede percibir, a pesar de las diferentes informaciones, los últimos 10 años, desde la administración Saca hasta nuestros días, nos reflejan un incremento grave en la violencia delincuencial contra la vida y contra la integridad personal. La realidad nos demuestra también la afectación a toda la economía nacional del fenómeno delincuencial, de lo cual ya se ha dicho con amplitud en otros momentos. Otro indicador, la identificación precisa del territorio nacional de áreas controladas por la violencia delincuencial y en donde el Estado ya es incapaz de generar seguridad ciudadana. Yo creo que en este momento podemos decir que en El Salvador ya no existe lugar seguro. Yo he visto ya y hemos visto asaltos en Metrocentro, robos en la Gran Vía, en donde van persiguiendo. Entonces no existe lugar seguro. ¿Qué debemos hacer? La primera conclusión de observación que podemos hacer de esa realidad es que el Estado ha sido incapaz para combatir con eficiencia la delincuencia violenta. Y eso es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar, que hay un deterioro agravado de la seguridad ciudadana a través del incremento de la violencia delincuencial. ¿Por qué? Porque aquí debemos separar el fenómeno tradicional de la delincuencia. Cuando yo dejé la Dirección General de Centros Penales hace 10 años, que manejábamos las estadísticas penitenciarias nada más, siempre prevalecía más los delitos contra el patrimonio que los delitos contra la vida y la integridad personal, que andaban en una proporción de un 48-28%. Actualmente esa proporción se ha invertido. Hay más delitos contra la vida y contra la integridad personal que delitos contra el patrimonio. Entonces estamos hablando de verdadera violencia delincuencial, porque la delincuencia se ha invertido y ya está atacando lo más importante, el bien jurídico más valioso, que es la vida y la integridad personal. Y eso ya es un crisis del sistema penal. La última encuesta del CIO, que estuvo acá el ingeniero Zárate y que nos compartió sobre el tema de la criminalidad, esbozaba muchísimos elementos. Uno de ellos, que uno de los lugares más seguros eran los centros comerciales, porque había seguridad. Y dos, que lo que usted decía, el repunte que habíamos tenido en algún momento del tema de homicidios, los otros delitos de contenido patrimoniales, habían llegado a un momento en el cual ya estaban alcanzando la meseta de los homicidios. Es decir, aquellos que en algún momento resultaron ser opacados por los homicidios, por las extorsiones, han llegado a un momento en el cual, doctores, ya en las asimetrías poco a poco se han ido diluyendo. Sí, entonces, ¿pero qué nos refleja eso? Así. Es decir, los homicidios no han bajado, los otros han subido, a eso me estoy refiriendo. Pero eso es un fenómeno tal vez reciente que lo tendríamos que conformar con la estadística criminal. ¿Cuál podría ser la causa de la ineficacia de las políticas públicas en la atención al problema delincuencial? Primero, que no se parte de una observación científica, que no se parte de una investigación criminológica acertada que nos permita definir cuáles son las políticas de atención, las políticas públicas que debemos tener para atender con eficacia esos factores. ¿Y qué hay política criminal en este país, doctor? No, a eso es lo que vamos. Debemos partir de una investigación criminológica seria para definir una política criminal de Estado, pero no tenemos ni una ni otra, y a eso va a llegar nuestra posible conclusión. Si no es así, los resultados van a ser infuncionales. ¿Cuál debe ser la atención a este problema? Primero, en la planificación del desarrollo económico no se le ha dado al fenómeno de la delincuencia la atención primaria, vigente y urgente que siempre ha tenido y que hoy tiene como un grito de alarma a la sociedad. Porque en todos los discursos dice que se le va a dar prioridad. Pero no ha sido así. No. Hay que partir de la magnitud del problema. Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico y social
posible. Perfecto, señores, vamos a una pausa. Al regresar vamos a seguir profundizando, primero sobre las muertes y segundo sobre los últimos acontecimientos que no pueden estar esta noche aislados del análisis de estos dos caballeros. Estamos hablando de masacres, estamos hablando de casos que se relacionan a carteles de droga en nuestro país. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, inmensamente privilegiados porque usted sigue en sintonía de su entrevista 8 en punto. Doctor Miguel Fortín, voy a arrancar con usted en este segundo segmento para hablar un poquito que durante el día hemos conocido gran cantidad, precisamente esto, de ataques contra personas, motoristas, comerciantes, anteriormente contra policías, una granada de pronto que se la llegaron a dejar a un puesto policial, contra fiscales, contra miembros de centros penales. Entonces la pregunta de todo esto es ¿qué cantidad de homicidios se reporta al final del día? Porque de seguro usted maneja ciertos elementos como por ejemplo aquellos que no se contabilizan porque se terminan enterrando a la gente. Sí, que es la otra gran tragedia nacional, ¿verdad? El subregistro de homicidios que definitivamente redunda en que las cifras serían mayores. Nuestro país tiene una serie de problemas graves, entre esos problemas el que no está acostumbrado a decir la verdad y los políticos no están acostumbrados a decir la verdad. Yo tengo muchas esperanzas en esta nueva clase política que de repente se dibuja con nuevas caras, por ejemplo en la asamblea o quién sabe, pues esperemos en el futuro sean cada vez más y más de cualquier signo político, porque evidentemente en la democracia tiene que haber gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra. Mi manera de ver las cosas es que uno de los grandes problemas es la intolerancia al pensamiento ajeno. Realmente no toleramos a nadie que piense de una manera distinta, discretísimamente de como nosotros pensamos. Y si no, vean los twitters y todas estas cosas, la cantidad inmensa de insultos simplemente porque alguien dijo algo con el que no estaban de acuerdo esa persona que estaba oyendo o para el que trabajaba, porque también hay troles y todo esto. Haciendo estas consideraciones, que ya estoy un poco como su invitado de costumbre, ¿cómo se llama? Que es tan inteligente, que fue seminarista antes. ¿Padre Tojera? No, él espero que todavía siga siendo sacerdote. Dagoberto Gutiérrez. Don Dagoberto Gutiérrez. Que aquí siempre tenemos de verdad señorones acá. Sí, pero cada vez que le pregunta algo empieza a hablar de un libro de Salarruego, no sé. Sí. Entonces así estaba yo un poco, pero pues haciendo el chascarrillo y volviendo a la pregunta, pues la realidad es que nosotros en El Salvador tenemos un gran problema, y es que la clase política es un ejemplo de toda esta sociedad polarizada. Y es un ejemplo también en la polarización de esta agresividad terrible con la que hablamos. De manera que la agresividad, que es un fenómeno psicológico normal en todos los seres humanos nacemos con dos instintos básicos, por lo menos al decir freudiano clásico, y no vale la pena aquí hacer otras consideraciones, pero al decir freudiano clásico, todos nacemos con el instinto de la vida y el instinto del tánatos o instinto agresivo. El problema es cuando el instinto agresivo se trastoca sobre sí mismo y se convierte en un fenómeno patológico. Entonces ya no hablamos de agresividad normal, sino que hablamos de violencia. Y eso es lo que nosotros en El Salvador tenemos, violencia. Doctor, se dijo en un medio de comunicación que medicina legal había colapsado prácticamente. Sí. Bueno, por el reconocimiento de una gran cantidad de cuerpos de resultado de la cantidad de homicidios. Sí, todas estas consideraciones generales iban un poco a ese punto, ¿verdad? Es decir, este es una vorágine complicada de homicidios que no comienzan hoy ni el año pasado, que ya tienen varios años de estar ahí presentes, que nunca pues es que hayan desaparecido, pero que es, como muy bien dijo el doctor Garay Pineda, en estos últimos 10 años realmente se ha puesto más grave la cosa. Ahora bien, medicina legal es uno de los artífices o uno de los actores, digamos, de esta situación. Y llegan momentos como recientemente, digamos que fue una forma bucólica del periodista de la prensa gráfica, espero yo que haya sido bucólica y no real, porque no es que haya habido un colapso, pero sí estamos en un estado de emergencia.
que no sería la primera vez. Durante la guerra hubo un momento en que Medicina Legal se enfrentó una cosa terrible con 200 muertos. Había habido un enfrentamiento entre la entonces guerrilla y el entonces gobierno y había habido 200 muertos. Y esos 200 muertos no se les podía hacer autopsia, realmente no pudimos en aquel momento, y estoy hablando ya de hace un montón de tiempo. Ahora no hemos llegado a eso, por tanto no es que hayamos colapsado, pero estamos en una emergencia, estamos en una situación en donde hay más de 15 muertos al día, muchos días solo en San Salvador. Es decir, antes se hablaba de 15 muertos en toda la República, ahora ha habido días y varios en donde solo en San Salvador ha habido más de 15 muertos. Y por supuesto que los médicos y las doctoras trabajan día y noche tratando de resolver esta situación y lo logran con mucha paciencia de la población porque la cosa va lenta. No colapso, pero emergencia nacional sí que la tenemos. Y la realidad es que marzo ha sido el mes más violento de muchos, no sé de cuántos, han dicho las autoridades policiales que en la década, no me atrevería yo a hacer esa aseveración. El mes más violento en marzo. En este momento sí, pero ha sido un mes extremadamente violento. Arriba, ahí difiero un poquito de ellos, arriba, por lo menos preliminarmente, de los 14 muertos al día, llegando cerca de los 15. Donde ha habido masacres, donde ha habido enfrentamientos con la policía, en donde la policía, gracias a Dios, se ha defendido bastante bien. Después estas masacres como curiosas, la de Quesaltepeque, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar, todavía está bastante oscuro todo eso. Esa famosa Z que hicieron con sangre, pues podrá ser un símbolo de un cártel, como le dicen en inglés, o cartel, como le dicen los colombianos. Realmente podrá o no ser símbolo del grupo de los Z, aunque particularmente llama la atención que el grupo de los Z no se ha autovindicado ninguna situación, sino que nada más apareció la Z, que parece más una situación no tan seria. Así que estamos delante de una vorágine de problemas, dificultades y angustias, y bueno, ya vienen las soluciones, que hemos de decir algo sobre esto después. Perfecto. Doctor Garay, los 1.150 homicidios cometidos en lo que va del año llevaron a las autoridades a calificar como una verdadera alarma nacional esta situación, que incluye 19 agentes de la corporación policial. De hecho, se estaba en algún momento esbozando la posibilidad de que el Fondo Social para la Vivienda les proporcionara una vivienda diferente a los agentes de seguridad que estuvieran de una u otra forma vinculados, es decir, expuestos a algún tipo de represalias. De ellos, de los asesinatos, esta mañana el mensaje de las autoridades es que no darán tregua y que ciertamente no quedarán impunes estos crímenes. Sin embargo, los asesinatos siguen sueltos y estos hechos continúan ocurriendo. ¿De qué forma, si es que existe algún tipo de fórmula, doctor, se va a detener toda esta cantidad de criminalidad en nuestro país? Bueno, para atender de una manera profesional y no política el problema de la violencia criminal, debemos identificar de forma científica los factores generadores, cuáles son las causas de la criminalidad. Y para eso es necesaria una investigación de la realidad criminológica. Esta investigación se debe basar en una información confiable y veraz sobre el fenómeno delictivo. Y aquí hay que decir otra parte del problema, y es que no existe un registro nacional interinstitucional sobre el fenómeno de la delincuencia. Ni siquiera tenemos posibilidad de obtener información confiable y veraz. Es necesario partir de esa información con esas características para definir políticas públicas eficientes. Entonces, ¿qué podría ser como primer momento una medida más efectiva? Primero, crear una unidad especializada de estadística criminal de Estado, en donde no solo las instituciones tradicionales como la Fiscalía, la PNC, el órgano judicial y medicina legal. El problema es que estas instituciones basan su medición en el informe de sus actividades y no la basen sobre la contabilización real de los hechos. Entonces, habría que crearle a esta unidad
otras instituciones que no se han dicho. Por ejemplo, los registros civiles municipales con las partidas de defunción, el Ministerio de Salud y el Seguro Social con el registro de todos los lesionados que llegan a estas instituciones. Esto podría ser un instrumento institucional de información veraz que nos permitiría señalar esos factores criminógenos y definir con mayor eficiencia políticas públicas para atender el problema. Pero no solo vamos a decir, mire, ¿qué debemos hacer? Sino también, si se nos preguntara hoy, con la simple observación de esa realidad, ¿qué factores relevantes podemos investigar para identificar la existencia de la violencia delincuencial? Con la simple observación de la realidad que tenemos. Primero, no podemos negar que estamos ante la presencia de crimen organizado y que ya se debe combatir bajo esa perspectiva, no bajo la perspectiva de delincuencia común y crimen organizado que afecta a todos los estamentos del Estado y todos los estamentos de la sociedad. Y eso, sobre esa perspectiva se debe diseñar una política criminal. Y hay que decirlo, hay que señalarlo. Segundo, la pertenencia a las maras o pandillas son el segundo factor que se debe considerar en esa política. Y aquí hay un factor delicado, y que es la repatriación de la cultura de violencia. Si el fenómeno de las maras, yo siempre lo he identificado como Made in USA, hecho en los Estados Unidos, porque nació allá con nuestros salvadoreños, y ese proceso de transculturación con las condiciones de la realidad salvadoreña es letal, fue letal. Ese mix de transculturación más las condiciones de la realidad salvadoreña nos están pasando la factura, y en donde los dos estados, también el gobierno de los Estados Unidos y el Estado de El Salvador, si el 25% de nuestra población reside en los Estados Unidos, y hace 10 años empezaron a venir vuelos charter de todos los delincuentes que le sustituyeron sus penas por la deportación, y eso contribuyó gravemente al fenómeno delictivo en El Salvador. El otro factor que podemos identificar por simple observación es la relación que esto ya tiene con el tráfico de drogas. Ya no solo es el problema del accionar de las pandillas como fenómeno criminógeno, sino ya su participación en el tráfico de drogas. Y después vendrán otros factores secundarios, como es la libertad en la disponibilidad de armas de fuego, y otros que dentro de un plan, bueno, eso es una realidad, la disponibilidad de armas de fuego de grueso calibre en manos de la delincuencia. Y hay que decirlo, antes no habíamos visto pérdida de armamento en la Fuerza Armada. Sin embargo, ya conocimos lo que sucedió en Caballería con armas de grueso calibre y otras unidades de la Fuerza Armada, en donde las armas institucionales han pasado al crimen organizado, y si no, ¿en dónde están? ¿Y qué se supo? ¿Qué eficiencia hemos tenido con relación a eso? El sistema penal es inoperante, la impunidad es un factor criminógeno grave también, porque las instituciones no contribuyen al cumplir su función, a romper la impunidad. Por eso también hay factores criminógenos de sistema que también afectan y agravan el problema. Señores, vamos a otra pausa, regresamos con eso, volvemos. Perfecto, estamos de regreso, ya lo habían adelantado ustedes, señores, estamos en presencia, como muchos han dicho, mire, las maras son el servicio doméstico de los carteles de droga, lo han dicho acá, y yo estoy retomando únicamente la idea, parafraseando. Me voy con usted, doctor. ¿De qué manera tenemos que afrontar un problema donde ya no es una delincuencia común? Ya no solamente son las maras, sino que ahora es el narcotráfico. Por eso, es que esas son tres estadios de un mismo problema. El problema comienza, se acentúa y se perpetúa de acuerdo a lo que nosotros como sociedad vayamos permitiendo. Y es que el gran problema central entonces es, por un lado, la intolerancia, la permisibilidad, que se puede bien llamar, como lo ha dicho el doctor, ciertamente impunidad. Y es que aquí estamos delante de una condición de impunidad que es que uno se queda asustado. Aquí no es cosa de derechas o de izquierdas, es cosa de una clase política que verdaderamente se nutre
vuelvo a repetir, le doy el beneficio de la duda y espero con toda sinceridad a estos nuevos diputados o a estas nuevas personas que puedan cambiar mi concepto, cuando menos, de la clase política hoy por hoy. Pero hoy por hoy la clase política es una clase que se sirve del país. Si no, hombre, si es que uno se queda pasmado si el país está quebrado y el flamante presidente de la Asamblea Legislativa anda en Vietnam viendo un problema del agua junto con un diputado de cada una de las fracciones políticas. Hombre, que tenemos dinero nosotros como para andar gastando en Vietnam en primera clase. ¿Cómo se llama? Cuando todos estos señores, en vez de... Bueno, pero el señor tiene bastante dinero, ha comprado, se ve, una gran cantidad de tierras con su dinero propio, ha dicho, de manera que probablemente sea con su propio dinero también que lo está costeando este viaje. Pero por si alguien no lo ha entendido, esto es un sarcasmo mío. Estoy seguro que el señor no está gastando su dinero. Estoy seguro que el señor está gastando el dinero del pueblo. Y la clase política de un bando y del otro bando parece ser que es igual. Y llegan a componendas con terceras personas. Ahora, yo no soy abogado, los abogados son ustedes dos. Por ejemplo, y no es que yo me quiera meter con ninguna iglesia, soy cristiano, católico y profundo defensor de la libertad religiosa y de la capacidad de los... Además, un gran defensor de la vida, porque es que yo las cosas las digo tal cual son y como las pienso. Pero díganme ustedes, ¿no es cierto que el delito que se le imputa al pastor Rivas no es conciliable? Si estoy equivocado, corríjanme, pero si esto es así, ¿por qué está en su casa? No solamente no es conciliable, sino que no tiene medidas sustitutivas a la detención. Doctor. Bueno, debemos valorarlo desde la perspectiva de la ley, del Código Procesal Penal. Y el Código Procesal Penal establece excepciones en la aplicación de la medida sustitutiva de la detención provisional en los casos de violación como este. Y sin embargo, esa ley vigente de nuestro Código Penal ha sido inaplicable. Y la justicia se tapa la mano. Bueno, pero eso es en el caso del Código Procesal que usted ya dijo y hay resolución de sala. Pero en la ley de una vida libre de violencia, claro, tampoco. Es decir, fueron 4 delitos. Entonces, doctor, ¿cómo es que le dieron medidas al pastor Carlos Rivas? Habrá que preguntárselo al juez y cuál es el ente que usó el juez para concederla. Si fue la ley o fueron otro tipo de intereses. Doctor. Es que a mí me parece cínica esta actitud. O sea, me parece cínica la actitud de los políticos como la del señor Mijango, que es con lo que comenzaba yo hablando. Entonces, si estamos delante de esta situación, hombre, ¿y cómo no vamos a estar así si el flamante fiscal de la República anda volando en el avión de un imputado? No estoy diciendo que sea culpable, pero estoy diciendo que era imputado de un delito y anda volando para arriba y para abajo y de repente nadie volvió a hablar de nada. Nadie volvió a hablar ni del caso Flores, ni del caso Reyes, ni del caso, ¿cómo se llama este señor Martínez? Ni de ningún otro caso. Entonces, ¿delante de qué estamos? De un país que permite y que tolera estos actos flagrantes o estos actos que lo indignan a uno. Y si no se estudian, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que el doctor Garay Pineda decía. Es decir, aquí, como en cualquier otro acto, lo voy a ver desde mi perspectiva, médico, desde cualquier acto médico, se empieza por un buen diagnóstico. Si usted anda buscando la moneda que se le perdió allá en la oscuridad, la anda buscando allá en el sol, porque allá es mejor buscarla, no la va a encontrar nunca. Y aquí es lo que ha pasado, no hemos buscado la monedita donde tenemos que buscarla. Es que el problema es que no se ha hecho un verdadero diagnóstico criminológico, ni se han hecho las medidas aplicadas para poder contrarrestar este problema, que tienen que ver con impunidad, con intolerancia y con pues todas las cosas que hemos estado hablando. Debo decir algo, yo estoy completamente de acuerdo con usted en que ya no se han vuelto a hablar. El tema es que su servidor sí las ha hablado. Yo lo sé, y el tema es también que me mandan mensajitos amenazándome que me están pagando por decir eso y además que me van a procesar. ¿Qué tal eso? Que me van a investigar. Bienvenido a mi clan. Perfecto, seguimos nosotros y usted sabe a quién me estoy refiriendo, señores. Doctor, un tema que a mí me encantaría poder abordar con usted es que el señor Raúl Mijango, como con él arrancamos, hay que seguir, ¿verdad? Claro, sí. Perfecto. Dijo que recomendó al gobierno retirar al señor Hato Asbun como comisionado de seguridad, ya que representa una experiencia de fracaso, debido a que estuvo en dicho cargo en los primeros 3 meses del gobierno anterior y solo consiguió que los índices de seguridad crecieran.
Esto mismo lo dijo esta semana el criminólogo Carlos Ponce en un editorial, si ustedes lo pudieron leer. Yo solamente me estoy refiriendo a eso. Pero yo quiero ir un poquito más allá, porque el profesor Salvador Sánchez Serén dijo al inicio que él se iba a poner al frente del combate a la criminalidad en nuestro país. Pero adicionalmente acotó que en efecto el gobierno del señor Funes no solamente fue un facilitador, sino que fue parte de la tregua. ¿Qué opinión le merece? Eso es una valoración política, primero diría yo, irresponsable. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo el interés político y sigue opinándose sobre el fenómeno de la delincuencia con criterios políticos. Y eso es lo que como sociedad debemos decir ya no. La sociedad salvadoreña quiere respuestas. La sociedad salvadoreña exige resultados. La sociedad salvadoreña quiere seguridad ciudadana. Y eso jamás lo vamos a lograr con actitudes de ese tipo. Yo creo que aquí sería interesante, sería muy interesante. Yo creo que la primera labor que debe hacer la Asamblea Legislativa que va a tomar posesión es, primero, considerar que el problema de la violencia delincuencial es lo que más lastima a la sociedad salvadoreña y debe valorar qué es lo que ha hecho el gobierno para atender ese problema. Ha diseñado el plan El Salvador Seguro. Entonces, tendría la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa llamar al señor ministro y decirle que le exponga y que se valore técnica y científicamente si ese plan El Salvador Seguro tiene un fundamento científico, porque esa es una responsabilidad que debemos tomar hoy. O como políticos vamos a decidir que mejor se desgasten, fracasen y después les pasamos la factura política. Eso no es lo que necesita la sociedad salvadoreña. La sociedad salvadoreña hoy está requiriendo que ese plan sea funcional, pero no lo conocemos con exactitud. La Asamblea Legislativa sí puede tomar esa responsabilidad y que profesionalmente se dictamine si este plan tiene ese carácter y no es un instrumento político. Doctor, usted como exdirector de centros penales, que precisamente estuvo muchísimo tiempo, es la persona indicada para que yo le articule la siguiente pregunta, porque en algún momento hemos visto nosotros esfuerzos, o por lo menos en algún momento se han quedado sobre la base de un discurso donde van a retirar de una vez por todas las señales, la ley antiextorsión, para allá voy. Sin embargo, la pregunta para muchos es, mire, ¿y por qué deben de haber conectores de electricidad al interior de los centros penales? Otros dicen, mire, seguro que le quitan los conectores y mañana están metiendo no sé a dónde o por dónde baterías desechables para poner a los celulares. Entonces la pregunta es porque en algún momento a mí me lo han dicho, no, mire señores, lo primero que tendríamos que hacer es depurar y procesar a un montón de diputados que allá adentro están para proteger al crimen organizado. La primera situación que dijo la Sala de lo Constitucional es: póngame atención sobre quiénes son los financistas en la ley de partidos políticos, y no lo han dicho. No sabemos si son los carteles de droga, no sabemos si son las maras, no sabemos si son empresas o quién les está financiando tanto obviamente toda la parte de la campaña o parte de la vida de algunos políticos. Hay una realidad criminológica que es la que estamos valorando, pero también hay una realidad política que contribuye grandemente a agravar esa realidad criminológica. ¿Y cuál es esa realidad política a la que me refiero? Que nuestra clase política funciona en la atención del problema en la medida en que la acción responda a sus intereses políticos y no a los intereses nacionales. Cuando nuestra clase política ponga en posición secundaria sus intereses como clase política, y ya quisiera yo que fuesen intereses políticos, de partido,
de visión, de interpretación de la realidad ideológica. No son de ese tipo, son intereses personales de quien estratégicamente tiene la oportunidad en ese momento de decidir y de optar por esa cuota de poder. Y esa realidad pasa una factura gravísima. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no fortalezcamos el principio democrático que la opinión pública debe fortalecer, vivir y experimentar, mientras no trascendamos como sociedad, en ese momento ese será un factor generador de infidelidad, de ineficacia de las instituciones del Estado. Reina Romero dice: muchísimas gracias, Nia Reinita, por su preferencia. El gobierno ya entró en un estado fallido. ¿Cree usted que es cierto, doctor? Eso siempre se ha valorado, siempre se ha dicho, y mientras las instituciones del Estado no funcionen de acuerdo al deber ser establecido en la Constitución, es un Estado fallido. Doctor Fortín, Omar Alfredo Morán, muchísimas gracias, Omar, por su preferencia y su pregunta. Es cierto que tenemos un problema de inseguridad y muy grave, afirma Omar, pero ¿por qué antes los medios escondían los muertos? ¿Es cierto? No sé, no le tengo la menor idea de qué hacían antes de que este servidor, porque yo he sido siempre muy responsable de mis propias acciones, y de mis propias acciones voy a seguir siendo responsable. Yo le puedo decir lo que hace Medicina Legal desde el día de octubre de hace 4 años, cuando yo llegué, hasta el último día que yo esté ahí. Yo no le puedo decir si después van a volver a recoger los cadáveres, como también hacían, en bolsas de basura, y si los van a volver a tirar en los pickups cama abierta, como antes lo hacían. Ha sido mi pleito de todos los días. Muchas cosas la población la sabe, otras cosas son mis pleitos internos adentro de Medicina Legal, inclusive con algunos empleados, no con todos, que la gran mayoría son gente buena, pero y verdaderos héroes y heroínas, como siempre digo, pero más de alguno francamente solo ve sus propios intereses. Mi deber es decir la verdad. Para eso me paga don Omar, usted y todos los salvadoreños, porque para eso me pagan a mí y a todos los funcionarios. No para decir, decía mi abuelita, señores, y decía bien, que no solo hay que ser bueno, pero hay que también parecer bueno. Pero mi abuelita agregaba, el que solo parece bueno sin serlo es un sinvergüenza. En ese sentido, pues quiero ser bueno y además quiero decir las cosas como son. Si la verdad le gusta a alguien, bendito sea el Señor. Si no le gusta, pues qué problema por ellos, porque yo, al fin y al cabo, le tengo que dar cuentas a Dios de mis propios actos. Perfecto, si le gusta, siga con nosotros. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Voy con usted, porque por efectos de tiempo me fui a una pausa comercial, pero usted quería agregar algo a lo que el doctor estaba desarrollando, por favor. Sí, con relación a la manipulación de los medios de comunicación social, la formación de la opinión pública libre es una garantía institucional de la libertad de información. La libertad de información es una libertad en un Estado democrático que tradicionalmente ejercen los medios de comunicación. Pero ellos tienen un límite. Libertad de información no implica libertinaje de información. ¿Cuál es el límite? Los límites lo establece la Constitución. El respeto al honor, a la intimidad, etcétera, etcétera. Y principalmente que la información que transfiere debe ser veraz y objetiva. Hubo un momento en nuestra realidad que los medios, como política de Estado, decidieron no trasladarle a la opinión pública la ocurrencia de hechos violentos para que la sociedad tuviese la percepción de que eso no se daba. Sin embargo, Medicina Legal seguía contabilizando hace 2 lustros la cantidad de hechos violentos, y eso es una manipulación insana de instrumentos privados que no están funcionando de acuerdo a la finalidad y al fin teleológico que la Constitución le da. No solo se manejaban políticas públicas ineficientes, sino políticas públicas antidemocráticas, arbitrarias, que han contribuido a la continuidad y al agravamiento del problema.
Doctor, mencionábamos algo, mencionábamos de inseguridad jurídica, mencionábamos de corrupción, hablábamos de que debemos de arrancar con las autoridades predicando el ejemplo. Usted está al interior de Medicina Legal, un organismo muy importante que es parte de la Corte Suprema de Justicia, y yo ya lo he dicho acá. En algún momento poder depurar el órgano judicial, la corporación policial, la Fiscalía General de la República, darle los dientes, las armas, los incentivos necesarios. Pero ciertamente uno, doctor Garay, como en el ejercicio de la profesión, se encuentra a jueces, aplicadores de justicia, donde tuvimos nosotros un caso en común, y ahí partimos jueces que hasta el demonio se les persina, así literalmente hablando, y que solo el pliego tarifario les hace falta cuánto vale la violación, el secuestro y todo, así como hay jueces honorables en este país. ¿Cómo se termina de una vez por todas esto? Porque usted en algún momento ha sido objeto no del aparato del Estado, pero sí en algún momento ha sido objeto de críticas de un presidente, y el expresidente Funes concretamente. Del presidente Funes, y no del actual, sino que el presidente Funes y del presidente de ese momento de la Corte Suprema de Justicia, el doctor, ¿cómo se llamaba? Padilla, me parece. Sí. Padilla. ¿Qué fue? Pues un poco la situación. La realidad es que, como decía hace un rato, pues por la verdad murió Cristo, y quienes pretendemos seguirlo, pues bien podemos seguir ese mismo camino, ¿verdad? Es decir, la verdad, dice Don Quijote, que es uno de esos libros curiosos que muchos dicen haber leído y pocos en la práctica realmente lo han hecho, pero el Quijote en un momento determinado hace una referencia a la libertad, pero bien podría ser aplicada para la verdad. Dice, la verdad, Sancho, y aquí podríamos decir, pues eso, la verdad, porque él habla de la libertad, la verdad, Sancho, bien vale la pena hasta dar la vida para poder defenderla. Y eso es lo que debemos todos hacer. Y cuando todos lo hagamos desde nuestras propias tribunas, entonces se va a ir duplicando y triplicando, y de repente va a haber 4 jueces probos en una sala, después va a haber otros 3 jueces probos en otra sala, después va a haber otros 2 jueces en otra sala, después van a ser la mayoría de los magistrados, después van a ser los jueces de primera, etcétera, etcétera, etcétera. Y así va a ser la cosa. Ok, doctor Garay, bajo ese mismo ejemplo que planteé, ¿cómo de una vez por todas depuramos el órgano judicial? Ya ha habido depuración de la Fiscalía, ya ha habido depuración de la Policía Nacional Civil, pero ¿cómo le entramos si hay tantos intereses metidos en todo esto? Eso tiene una respuesta y se llama voluntad política. Y la voluntad política la expresa quien tiene el poder político. Si quien ejerce el poder político no tiene voluntad política, el problema persistirá en defecto de la sociedad. Ahora, pero ¿qué hacemos de pronto? Y esta no es ninguna llamado con nombre y apellido, porque se ponen bien sensibles con aquellos jueces que de pronto hasta radio tienen y donde no los tocan raramente, porque de pronto suelen ser algún tipo de servilismo con algún tipo de autoridades. Si se dio por aludido, estamos hablando de usted, señor, que usted nos está viendo. Doctor, ¿cómo terminamos ese tema? Creo que como sociedad debemos exigir que nuestra clase política evolucione hacia otro tipo de intereses. Mientras eso no logremos, será imposible. ¿Por qué? Porque esos jueces saben que mientras ellos responden a una línea que les da una sala responde a una línea que les da el poder político que los tiene ahí, y el poder político responde a sus intereses políticos. Esa es la realidad que tenemos. Okay. Esa es la funcionalidad de nuestra institución. Bueno, usted recordará el caso en aquel momento que hasta un juez recomendando a un imputado porque era estafa que fueran a demandar a determinado abogado, y que de pronto hay grabaciones, señor, de pronto. Pero como todo Chompipe le llega a su 31, eso al final de nosotros debe ser la satisfacción. Llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. Muchísimas gracias, señor, por habernos acompañado, y ciertamente lo vamos a estar molestando. Doctor Garay, un gusto también para usted. Muchas gracias también. Un placer. Gracias, amigos televidentes. Siempre es un placer poderle dar a ustedes la bienvenida al inicio de semana, y por supuesto también cuando venimos terminando nuestras vacaciones. Señores, un gusto que nos hayan acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 6 de abril
del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente en la mañana. Pase muy buenas noches, será hasta mañana y una vez más, que el Señor bendiga a todos.